Muy buenos días, muchachos, muy buenos días. Vamos a comenzar entonces nuestro tema del día de hoy, correspondiente a. Vamos a partir desde la reconstrucción nacional. Si bien me acuerdo, esta parte era la que faltaba todavía desarrollar. ¿Está bien? Entonces vamos a partir de eso, de la reconstrucción nacional, y de ahí avanzamos ya lo que nos corresponde correctamente. A ver. Se llama Reconstrucción Nacional. Se llama Reconstrucción Nacional o también llamado Segundo Militarismo. ¿Ok? Reconstrucción Nacional, ¿por qué? Porque salimos de un nefasto momento de la historia, que en este caso es, pues, la guerra contra Chile. Y se llama Segundo Militarismo, ¿por qué? Se llama Segundo Militarismo porque los gobernantes que van a estar dirigiendo el país en ese momento son militares. Son militares. Entonces, eso debes tenerlo en cuenta por si acaso. ¿Está bien? ¿Ya? Eso debes tenerlo en cuenta. Bien, entonces, reconstrucción nacional porque salimos de una etapa de la guerra contra Chile que fue nefasta y el llamado segundo militarismo porque nuestros gobernantes son militares. Simplemente eso. ¿Ya? Y el hombre más importante que vas a encontrar aquí es el hombre que está ahí al frente, al centro de esa fotografía, que es el hombre llamado Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. ¿Ok? ¿Ya? Héroe de la guerra contra Chile, héroe de nuestra guerra contra Chile, campaña de la Breña, resistencia en la sierra, y ahora presidente del Perú durante esta etapa. A ver, vamos en orden entonces. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, vamos. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos lo siguiente. Mira, dice, concepto. Etapa posterior a la guerra contra Chile. ¿Ya? Etapa posterior a la guerra contra Chile, donde nuestro país inicia un proceso de reorganización política, reconstitución económica, social, cultural, entre 1883 y 1899. Todos los que gobiernan acá son de la reconstrucción nacional. Todos. Todos son de la reconstrucción nacional. Y no te olvides, etapa posterior a la guerra contra Chile. Posterior a la guerra contra Chile. ¿Está bien? Listo. Posterior a la guerra contra Chile. Ahora, ¿qué más debemos saber? ¿Qué más? Características. Por ejemplo, en lo económico podemos resaltar crisis. A nivel fiscal, la pérdida del salitre. Perdimos el salitre, ¿te acuerdas? La guerra contra Chile. Nos lo quitaron, pues, los chilenos. Se quedaron con Tarapacá. Perdimos el salitre. El guano ya lo habíamos perdido, ya lo habíamos perdido. Y la paralización del aparato productivo del país. ¿Qué es esto, profesor? O sea, las industrias dejaron de funcionar. Las industrias dejaron de funcionar. ¿Por qué? Nuestros obreros se fueron a la guerra. Se fueron a la guerra. ¿Me entiendes? Y por eso no había mano de obra. Y por eso no había quien trabaje en esas empresas, en esas industrias. El problema más grave fue el aumento de la deuda externa. Esto fue fatal. El aumento de la deuda externa. Para poder mantenernos como país tuvimos que prestar plata del extranjero. Y ese es aumento de la deuda externa. Tanto así que era difícil poder pagarla. Tanto así que tú pierdes el crédito exterior. O sea, los países de afuera no confían en ti para poder prestarte dinero. No confían en ti. Este fue un problema gravísimo. Predominio político de caudillos militares, o sea, los militares son los que predominan en el poder. Por eso Jorge Basadre, el gran historiador de la República, el que está en el billete de 100 soles, a este periodo también le denomina militarismo de la derrota. ¿Sabes por qué? Porque son los militares que perdieron la guerra contra Chile. Son los militares que perdieron la guerra contra Chile. Por eso es militarismo de la derrota. ¿Está bien? Militarismo de la derrota. ¿Qué más? Desarrollo de nuevas actividades económicas. Mira, la naturaleza es buena con nosotros. En el siglo XIX nos había dado el guano, nos había dado el salitre. Y ahora que tenemos problemas por la guerra contra Chile, la naturaleza nos sigue ayudando a encontrar nuevos recursos. Por ejemplo, la agroexportación, agricultura de exportación, o sea, agricultura para vender afuera, para vender en el extranjero. Esa agricultura de exportación, principalmente, ¿qué cosa era? Mira por acá.
Creo que todos ustedes conocen qué cosa es esto, ¿sí o no? Este es el famoso algodón. El algodón, ¿ok? La extracción cauchera se convirtió en otra actividad económica importante. La extracción del caucho, una resina gomosa que sale de los árboles, llamados árboles de caucho, y que alguien tiene que estar recogiéndolo constantemente. Mira, ve, haces un cortecito al árbol y comienza a caer esta resina gomosa. Esto sirve, ¿sabes para qué? Es materia prima para hacer neumáticos, para hacer llantas. Y a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, tú sabes que se pusieron de moda la producción de automóviles. Era una novedad los automóviles. Y los automóviles necesitaban llantas, neumáticos. Y los neumáticos, las llantas, tenían como materia prima para su consistencia el caucho. ¿Y dónde había caucho? Uno de los lugares donde había más caucho era Perú. Ajá. Entonces la naturaleza nos permitió también la extracción del caucho. La extracción petrolera, el petróleo, es otro de los productos que también vamos a tener la oportunidad de poder trabajarlos. El petróleo, la extracción petrolera en nuestra selva, en nuestra costa norte, nuestro departamento, región petrolera por excelencia es Piura, por ejemplo. Piura. Piura es netamente petrolera. Entonces, eso también debemos tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más, profesor? Hasta ese momento, después de la guerra contra Chile, solamente había un partido político. Solamente uno nada más. No había más. Solo un partido político. Ese partido político se llamaba el Partido Civil. Era el único que existía. Pero ahora vamos a tener nuevos partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres, el Partido Demócrata del señor Nicolás de Piérola, el Partido Liberal de José María Quimper y el Partido Unión Nacional de González Prada. Básicamente esos cuatro, de los cuales yo debo aprender mínimo, porque tuvieron una influencia política importante, porque llegaron al poder, el Partido Constitucional de Cáceres y el Partido Demócrata de Piérola. Siempre van a estar presentes de aquí en adelante. Liberal más o menos, Unión Nacional más o menos, pero Constitucional y Demócrata siempre van a tener una influencia fuerte en el gobierno de nuestro país. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más vamos a tener? Vamos con los gobiernos, vamos con los gobernantes. ¿Quiénes nos gobernaron durante esa etapa? ¿Quiénes? El primero de todos es Miguel Iglesias, y eso tú lo sabes. Miguel Iglesias nos gobernó, pues él fue aceptado por los chilenos para firmar la paz, ¿te acuerdas? Claro, previamente tuvo que traicionar a Andrés Avelino Cáceres, no llegar con su gente a la denominada Batalla de Huamachuco. ¿Me entiendes? Solamente llegó Cáceres, no llegó Iglesias. Iglesias traicionó a Cáceres, le prometió que llegaría con sus tropas, pero nunca llegó, y más bien le envió un pronunciamiento, una carta, un manifiesto a los chilenos, donde aceptaba firmar la paz con cesión territorial. Ese fue Miguel Iglesias. ¿Ya? Rebelión de Tuspari en Ancash. Esto sucede durante el gobierno de Miguel Iglesias. Claro, sucede también la firma del Tratado de Ancón. De hecho, no lo he puesto, no lo he puesto porque eso lo puse en la guerra contra Chile. Pero por si acaso, la firma del Tratado de Ancón que finaliza la guerra contra Chile está dentro del gobierno de Miguel Iglesias. Por si acaso. ¿Qué otros hechos están? La rebelión de Tusparia en Huaraz, Ancash, Huaraz. La rebelión de Pedro Pablo a Tusparia y Ushku Pedro y Pedro Pablo a Tusparia. Estos dos campesinos fuertes se rebelan en contra de las autoridades locales por los constantes abusos que proferían a los indígenas, a los campesinos. Se llama rebelión de Huaraz o rebelión de Ancash. Y es por el abuso de los gamonales, por el abuso de las autoridades locales, por el abuso de los terratenientes. ¿Qué cosa había? A ver, bueno, lo que pasa es que el gobierno había establecido los trabajos de la República y la contribución personal, que todos debían cumplir.
La contribución personal era un impuesto de tributo personal que tenían que pagar. ¿Ya? Una especie de tributo personal. La contribución personal, que antes se llamaba contribución indígena y que antes se llamaba tributo indígena. ¿Ok? La contribución personal. Y lo otro eran los trabajos de la República. Los trabajos de la República, que era trabajar obligatoriamente a favor del Estado sin recibir ningún pago a cambio. Sin recibir ningún pago a cambio. Eso hizo que estos indios de Huaraz se rebelaran, estos indios de Ancash se rebelaran, dirigidos por Pedro Pablo Atusparia y Ushku Pedro. Ushku Pedro. ¿Está bien? Listo, ya está ya. Ese es lo primero que debes saber. ¿Ya? Es lo primero que debes saber. Ahora, ¿quién se impuso? El gobierno se impuso, por si acaso. El gobierno se impuso. Reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Gracias a ello se le encarga esta reconstrucción al señor Ricardo Palma. Al señor Ricardo Palma. ¿Está bien? Al señor Ricardo Palma. Que al ver nuestra biblioteca totalmente saqueada y una parte destruida, pidió a las colonias extranjeras, mediante cartas, su apoyo para volver a tener pues colecciones en lo que es nuestra biblioteca. Por ese motivo es denominado el bibliotecario mendigo. Aquí está Ricardo Palma, hombre importante dentro de la historia literaria porque también tiene sus tradiciones peruanas. Tradiciones peruanas. ¿Ok? Tradiciones peruanas. Libro básico para ti, por si acaso. O sea, las tradiciones peruanas es como decir, es como leer no sé, el Coquito, ¿no? El Coquito, o sea, los libros básicos que debes saber dentro de lo que es tu formación educativa, por si acaso. Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, varias tradiciones de la época virreinal que se trasladan a la época de la independencia. ¿Ok? El sacrificio de Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, señor Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana. Se inoculó en la sangre la llamada fiebre de la oroya, también conocida como la verruga peruana. Profe, ¿qué se inoculó? O sea, él mismo se infectó la enfermedad. ¿Y para qué se infectó la enfermedad, profe? Para saber cuáles eran los síntomas y de acuerdo a eso poder identificar a las personas que sufren de este mal. Profe, pero eso, o sea, lo iba a matar, exacto. Exacto. Pero él quiso dejar escrito qué era lo que se sentía, cuáles eran los síntomas, cómo puedo identificar a esas personas y de esa manera contribuir a poder lograr la cura a esta enfermedad. Fiebre de la oroya, verruga peruana, Daniel Alcides Carrión, por eso es el mártir de la medicina peruana. Ahora, otra cosa que se desarrollaba durante este tiempo era, ¿quién se la tenía jurada a Iglesias? Uno se puede preguntar, ¿no? ¿Quién se la tenía jurada a Iglesias? ¿Quién no lo pasaba a Iglesias para nada? ¿A quién había traicionado Miguel Iglesias? Creo que está clarísima la respuesta, ¿sí? A Andrés Avelino Cáceres. Por lo tanto, si traicionó a Andrés Avelino Cáceres, entonces queda claro que Cáceres no se lleva con Iglesias. Y eso lo llevaron a una guerra civil. A una guerra civil. Una guerra civil que enfrentó a los caceristas, que se identificaron por usar una gorrita roja, los de kepi rojo, y a los iglesistas, los de iglesias, señores de iglesias, que utilizaban un kepi azul. Un kepi azul. ¿Entiendes? Un kepi azul. Eran los de kepi rojo versus los de kepi azul. ¿Qué, cómo se llama esto? Esto se llama una guerra civil. Un enfrentamiento entre dos bandos, entre los seguidores de Cáceres y los seguidores de Iglesias. Al final, los seguidores de Cáceres van a ganarle a los seguidores de Iglesias mediante la estrategia llamada la guaripampeada. Sucedió en Guaripampa, por eso Guaripampeada, Sierra Central. Y esto obliga a que el señor Miguel Iglesias tenga que dejar el cargo. Tenga que dejar el cargo, ¿ok? Se lo deja al señor Antonio Arenas de manera provisoria y luego de eso deja de ser presidente. El provisorio, presidente provisorio, ¿qué hizo?
convocó elecciones. Y al convocar elecciones, sale elegido ¿quién? Sale elegido Andrés Avelino Cáceres. Y ahí se inicia el gobierno del señor Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, que va de 1886 a 1890, primer gobierno de el ex Brujo de los Andes. Brujo de los Andes. ¿Está bien? El ex Brujo de los Andes. A ver, ¿qué dice? Gobierno de Cáceres, 86 al 90. Cáceres llegó al poder con su partido constitucional. Era su partido político. Yo ya te he dicho que era su partido político. Pero para poder llegar al poder con su partido, recibió el apoyo del partido civil, ¿no? Respaldado por el partido civil. En un primer momento, entonces, va a estar respaldado por el partido civil. Por lógica, si es partido constitucional de Cáceres, más el partido civil, los que se permiten llegar al poder, teniendo a la cabeza a Andrés Avelino Cáceres, por lógica, ¿quién será la oposición entonces? ¿Quién será la oposición? Creo que está clarísimo, ¿no? ¿Cuál es el otro partido político relevante de la época? ¿Cuál es el otro partido? El Partido Demócrata, el de Pierola. Por eso armo mi esquema. Partido constitucional más partido civil permiten a Cáceres llegar al poder. Oposición, Partido Demócrata de Pierola. Punto, ya está ya. Listo. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de Cáceres? Nuestro principal problema era la deuda externa. Por lo tanto, hay que salvarnos de la deuda externa. Y viene una empresa a decirnos, mira, ¿sabes qué? Puedes hacer esto de acá para salir de tu crisis. Me vas a firmar el llamado contrato Grace. El contrato Grace. El contrato Grace, el contrato Grace, como se dice, ¿no? Grace. Con los tenedores de bonos de nuestra deuda externa, ¿no? Nuestros tenedores de bonos de nuestra deuda externa, que son ingleses. Ellos tienen los bonos de nuestra deuda externa. Por lo tanto, nosotros firmamos con ellos y ellos se atreven a pagar nuestra deuda externa. Los Grace nos van a ayudar y nos van a decir cómo nosotros podemos salir de esa crisis sin sufrir demasiado. Bueno, es lo que nos hicieron entender. Entonces, el Estado peruano, para poder pagar la deuda, firma el contrato Grace y queda a cambio. Cede a los acreedores, o sea, a los Grace, los ferrocarriles peruanos. Los ferrocarriles se los entregamos en su totalidad. Los ferrocarriles que hicimos durante el tiempo de José Balta, pues. Ellos lo van a administrar, ellos lo van a tener por 66 años. Ellos, los Grace, lo van a tener. Y los Grace, para poder administrar esos ferrocarriles, crearon la Peruvian Corporation. La Peruvian Corporation. La Peruvian Corporation. Eso crearon. La Peruvian Corporation. Una empresa encargada de administrar los ferrocarriles que antes le pertenecían al Perú, pero que ahora administrativamente pasarán a lo que es los Grace, ¿no? La Peruvian Corporation. 3 millones de toneladas de guano, o sea, nos pidieron guano de todavía las islas que teníamos, ¿no? Hectáreas en la selva central, ¿no? Para poder buscar de repente lo que es el caucho, ¿no? Libre navegación por el lago Titicaca, algo raro, ¿no? Pero lo que querían era la cuestión de la lana altiplánica, poder trasladarla más rápido por el lago Titicaca. Y 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Eso era lo que querían para poder, pues, salir de nuestra deuda. Ellos la pagaban automáticamente, ¿no? Ese es el contrato Grace. También nos pidieron tierras en la costa norte, por ejemplo, para extraer el petróleo. Tierras en la costa norte para extraer el petróleo. Eso también nos pidieron, por si acaso, ¿ya? Así que hay varias cosas que nos pidieron los Grace con tal de pagar nuestra deuda, cosa que se hizo. Algunos dijeron que eso estaba mal, que eso era entreguismo por parte del gobierno del señor
Cáceres. Para otros era la única solución que teníamos para salir de la crisis. Los yacimientos de La Brea y Pariñas, Piura, fueron tomados por 99 años por la compañía A. Esta es otra cosa más. Esto firmamos con la London Pacific Petroleum Company. La London, Inglaterra, se encarga de administrar los yacimientos petroleros en Piura de La Brea y Pariñas por 99 años. Ellos se encargan. Después tú te darás cuenta que tendremos problemas con ellos. Pero acá solamente se le entregó el permiso a la London Pacific para poder administrar los ferrocarriles. ¿Está bien? Ya está. A ver. ¿Qué más tengo del gobierno del señor Cáceres? Creó impuestos, algo así como, ahora se le llama impuesto selectivo al consumo. O sea, hay productos que tienen un impuesto particular, especial, solamente para ese producto. Por eso se llama selectivo al consumo, ¿no? ¿Ok? Acá se puso igual impuestos al consumo de alcohol. Al consumo de alcohol. Tú consumías alcohol, pagabas más porque costaba más, debido al impuesto que tenía. También al tabaco. Al tabaco es a fumar. Al tabaco. También a lo que es el estanco del opio. El opio también se fuma, por si acaso. El opio se traía de Oriente. Acá había fumaderos de opio. ¿Ok? Más o menos es como la actual marihuana. Pero en ese tiempo estaba legalizado, o mejor dicho, no era ilegal, más que legalizado, no era ilegal, ¿ok? Fumaderos de opio habían, ¿no? En la parte baja de los restaurantes normales, comunes y corrientes, había fumaderos de opio, la gente entraba, fumaba y luego salía. La fundación del Banco Italiano, llega el Banco Italiano al Perú, lo que será luego el BCP, Banco de Crédito del Perú, Banco de Crédito del Perú. Se eliminó el billete fiscal. ¿Cómo es esto, profesor? O sea, es como eliminar los billetes actuales. ¿Por qué? Porque el billete actual, a ver, mira, yo te digo, el billete que nosotros tenemos, ya sea 10, 20, 50, 100, 200, ¿tiene valor real o valor nominal? La verdad que tiene solamente valor nominal. Porque valor real, ¿cuánto costará? Una miseria. 2 soles, 1 sol, no más. Si es el mismo papel con distinto tinte y distinto personaje, nada más. Sino que el BCR, Banco Central de Reserva, nos dice, este vale 10, este vale 20, este vale 50, este vale 100, este vale 200, y nosotros lo creemos. Lo único que cambian los billetes, ¿qué cosa es? El personaje y los colores. De ahí es lo mismo. Es lo mismo. A ver, entonces, la gente confía en nuestra actual moneda. ¿Tú por qué crees que en ese tiempo de Cáceres se eliminó el billete fiscal? Porque la gente no confiaba en esa moneda. Por lo tanto, como no confiaba porque no tenían sustento, entonces automáticamente, ¿qué pasó? Se tuvo que cambiar. Se tuvo que cambiar ese billete fiscal por una moneda metálica de plata. O sea, las monedas eran de plata. Se elimina el billete fiscal y las monedas eran de plata. ¿Y cuál es la diferencia en una moneda de plata? Fácil, pues. La moneda de plata puedes venderla plata, o sea, el mineral del cual está hecho la moneda, o puedes tomar su valor nominal, o sea, su nombre, cuánto vale. Son las dos formas que puedes utilizarlo, así que ahí no hay problema. No hay problema. Lo puedes vender como metal o lo puedes vender como intercambiar como moneda. Eso significó la eliminación total del billete fiscal, por si acaso. Eliminación total del billete fiscal. ¿Qué más? Destaca el hombre llamado Manuel González Prada, el anarquista. Manuel González Prada, el gran anarquista, ¿ok? Con famosas obras como El discurso del Politeama. Páginas libres, páginas con J, por si acaso. Páginas con J. Páginas libres, el discurso del Politeama, ¿no? Su famosa frase, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ese es Manuel González Prada, que también apareció en este contexto del gobierno de Andrés Avelino Cáceres. ¿Quién le sigue? Le sigue su amigo llamado, ¿qué cosa? Remigio Morales Bermúdez. Remigio Morales Bermúdez. Él es Remigio Morales Bermúdez, ¿ok? Del 90 al 94.
Fue presidente desde el 10 de agosto de 1890, ya, 10 de agosto de 1890, al 1 de abril de 1894. Casi cumple sus 4 años, no lo llegó a hacer, casi cumple, fecha en que falleció antes de terminar su mandato. A ver, se cumplía 10 años del Tratado de Ancón, por lo tanto se tenía que hacer el plebiscito en Tacna de Arica. Concluyente, no hubo plebiscito. No hubo plebiscito. No hubo plebiscito para decidir el futuro de Tacna de Arica. ¿Ok? No hubo. Lo que pasa es que se argumentaba de que no había recursos. ¿Cómo que no había recursos, profesor? Lo que pasa es que si Perú ganaba Tacna y Arica, Perú tenía que pagarle a Chile una indemnización. Si Chile ganaba Tacna y Arica, Chile tenía que pagarle a Perú una indemnización. O sea, el ganador le entregaba al otro una indemnización fuerte. Y ninguno de los dos países tenía la capacidad económica para poder afrontar esa deuda. Por lo tanto, como se implementó, o bueno, se fundamentó que no se pudo hacer ello, automáticamente, ¿qué cosa? Automáticamente no hubo plebiscito. No se desarrolló. Así de simple. No hubo plebiscito. Luego, se desarrolló la Ley de Municipalidades y de Elecciones. Ley de Municipalidades y de Elecciones. Con esta ley de municipalidades permite el sufragio directo de los ciudadanos que supieran leer y escribir. O sea, ya pueden votar los ciudadanos alfabetos. Ey, si es mujer no vota. Si es mujer no vota. ¿Ya? La aclaración es que ciudadano varón que supiera leer y escribir. Así tendría que ser. Ciudadano varón que sepa leer y escribir. Esa es la ley de municipalidades o elecciones del señor Remigio Morales Bermúdez. Ley de habeas corpus, ¿no? Del cuidado del cuerpo particular, habeas corpus. ¿Ok? Y luego, como fallece el señor Remigio Morales Bermúdez, entonces va a ser reemplazado por el señor Justiniano Borgoño. Él lo reemplaza, su vicepresidente. Pero en ese tiempo los vicepresidentes solamente se encargaban del poder por un momento nada más. Pues terminaban, ¿qué cosa? Convocando a elecciones. Asumió la presidencia en 1894 debido a la repentina muerte de Remigio Morales. Así es, ya está ya. O sea, muere Remigio Morales, se lo deja Justiniano Borgoño convoca elecciones y al convocar elecciones, ¿quién sale elegido? Otra vez Andrés. Andrés Avelino Cáceres. Su gobierno apenas duró 7 mesecitos, nada más, 7 meses, ni siquiera un año, ¿eh? 94, 95, ni siquiera un año. Donde el Partido Civil y el Demócrata, adversarios históricos, te dije hace ratito, ¿no? El Civil se había unido al Constitucional y el Demócrata era oposición, pero ahora, mira cómo es la política. El Partido Civil y el Demócrata, adversarios históricos, o sea, adversarios de siempre, se unieron y formaron una coalición. El Partido Civil y el Partido Demócrata formaron una coalición, se llama la Coalición Nacional. Y esa coalición nacional que forman esas dos agrupaciones es contra Cáceres. Contra Cáceres. Imagínate. Por eso dicen que en política uno nunca sabe. En política uno nunca sabe para quién termina trabajando. La coalición nacional es contra Cáceres. Y entonces, ¿quién es el jefe de dicha coalición nacional contra Cáceres, Piérola? Nicolás de Piérola. Uno de los eventos más importantes es este. La entrada por Cocharcas de Piérola. Acá está Piérola, adelante. El último caudillo civil, acompañado por muchos montoneros. Los montoneros, campesinos indígenas, campesinos armados, campesinos a caballo, que apoyaron el movimiento de Piérola. Profe, pero esos campesinos no ayudaban a Cáceres, correcto. Ayudaban a Cáceres. Ok. Se pronuncia el manifiesto de Chincha del señor Nicolás de Piérola. ¿Ya? Que forma tropa de guerrilleros que no aceptaban la legitimidad del nuevo gobierno, o sea, del gobierno de Cáceres. Con la intervención del cuerpo diplomático, o sea, algunos hombres importantes extranjeros, a cargo del monseñor José Maqui, se consiguió una tregua que establecía instalar una junta de gobierno a cargo del señor Manuel Candamo,
cuyo objetivo era convocar elecciones. Listo, señores. En otras palabras, le estaban diciendo, ¿sabe qué, señor Cáceres? Váyase a su casa. Váyase a su casa. No lo queremos acá. Va a haber una junta de gobierno que se encargará del poder. Ya, una junta de gobierno que se encargará del poder. Y de esa manera, nada más. Ya está, ya. Listo. Eso es lo que tenemos. Entonces, una junta de gobierno ya a cargo de Manuel Candamo y de esa manera debe convocarse a elecciones. Muchachos, acaba de terminar el segundo militarismo. ¿Está bien? El segundo militarismo acaba de terminar. Claro. Profe, ¿pero no dijo hasta 1899? Sí, pero esa es la reconstrucción nacional. En la reconstrucción nacional entra el siguiente gobernante, que es Nicolás de Piérola. En el segundo militarismo no entra Nicolás de Piérola. ¿Y por qué no entra Nicolás de Piérola? Porque no es militar. Piérola no es militar. Piérola es el último caudillo civil. El último caudillo civil. Ese es Piérola. Ya está ya. Y entonces, acá continúa la reconstrucción nacional. Gobierno de Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola gobierna entre el 95 y el 99. Acá está Nicolás de Piérola. Ya nos había gobernado, ¿no? Era defensor del contrato Dreyfus, firmado durante el gobierno de José Balta, la entrega del guano en monopolio, por eso enemigo de los consignatarios. Piérola nos había gobernado durante el tiempo de la guerra contra Chile, en la defensa de Lima, y ahora Piérola tiene un gobierno autónomo independiente entre el 95 y el 99. Estableció las bases económicas sociales para que la oligarquía civilista llegue al poder. Se inicia el segundo civilismo. Bases económicas para el desarrollo de la oligarquía en el poder, por si acaso. Bases económicas. Eso hace el señor Piérola. Firmó el protocolo Billinghurst-Latorre. Protocolo Billinghurst-Latorre con Chile. Ya está. Con el objetivo de realizar junto a Chile el plebiscito sobre Tacna de Arica. Exacto. Esa era la idea. El protocolo Billinghurst-Latorre te decía que hay que organizar de una vez el plebiscito en Tacna de Arica. Pero en esa organización es donde comenzaron a tener pues problemas. ¿Por qué? ¿Qué decían los chilenos? Deben votar todos los habitantes de Tacna de Arica. ¿Qué decía Perú? No. Debe votar todo nacido en Tacna de Arica. No, los habitantes. No, los nacidos en Tacna de Arica. ¿No? ¿Quién niega que de repente me has mandado un montón de gente a vivir? ¿Y quién niega que no? Entonces hubo controversia entre Perú y Chile y Perú. ¿Quiénes van a votar? ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que va a pasar en un primer momento. Profesor, ¿y qué es la chilenización? Lo que pasa es que Chile aprovecha la situación de incertidumbre para chilenizar Tacna de Arica. Estaba prohibido, por ejemplo, que un sacerdote peruano brinde misa. Estaba prohibida la educación peruana, educación chilena. Estaba prohibido el izamiento de pabellones internacionales o pabellones como el del Perú, bandera del Perú. Solamente tiene que ser la de Chile, nada más. Ese tipo de cosas, por ejemplo. Esa es la chilenización. Los negocios de peruanos en Tacna y Arica eran atacados, eran incendiados, se les cobraba cupos. Así era la situación. Piérola contrata a la misión militar francesa de Pablo Clement para asesoría militar. Misión militar francesa de Pablo Clement. Él decía claramente, Clement, que el Perú no estaba preparado para algún enfrentamiento o algo parecido. ¿Por qué? Le falta preparación a su gente, a sus oficiales. Por eso perdieron la guerra contra Chile. Por eso traen esta misión militar para que la gente esté preparada. Para que haya reservistas. Se crea la Escuela Militar de Chorrillos para lo que es los oficiales. Para la gente de la oficialidad, y la instauración del seguro del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio. O sea, todos estaban obligados a servir al país, a servir al Perú. Todos deben tener, ¿qué cosa? Una formación de carácter militar. Bien, esas son sus sugerencias, sus asesorías. Vinieron durante el tiempo de Piérola y luego se les ratificó en el siguiente gobierno. Creación de la Sociedad Recaudadora de Impuestos. No es otra cosa más que una especie de SUNAT de la época. ¿Ya? Y adopción del patrón de oro, la libra peruana de oro.
Ok, libra peruana de oro será nuestra moneda. Ahí está. Entonces, libra peruana de oro. ¿Y eso por qué, profe? Por la adopción del patrón de oro. Profe, no entiendo. O sea, ¿que la libra peruana de oro es nuestra moneda? Sí. ¿Y por qué dice acá adopción del patrón de oro? Patrón de oro es como decir tu base, tu metal base. Profe, ¿pero no era de plata? Sí. ¿Y qué pasó con lo de plata? La plata bajó de precio. Bajó tremendamente de precio. Si tu moneda de plata baja de precio, por lo tanto ya la gente deja de confiar en la moneda de plata y comienza a hacer su moneda de ¿qué? De oro, libra peruana de oro. Ahí está. De esa manera es. Pierola convoca elecciones y al convocar elecciones sale elegido el señor Eduardo López de Romaña. Y Eduardo López de Romaña es propiamente ya de la etapa denominada República Aristocrática, que es la siguiente etapa. ¿Ok? Listo. Hemos terminado la parte de la reconstrucción nacional hasta 1899, incluyendo a Pierola.